Estamos muy alegres de poder estar con nuestros invitados también, celebrando la gracia del Señor, y una de esos dones y gracias de Dios para nuestras vidas es que nuestros hermanos, varios hermanos hayan venido esta semana a ayudarnos en las conferencias de consejería bíblica, y entre ellos tenemos el privilegio de poder contar con nosotros en este día de nuestros hermanos Derek Stewart, Kim Stewart y el pastor Sam Holmrock. Y así que estamos muy agradecidos, y el día de hoy nuestro hermano Derek va a predicar y nuestro hermano Sam va a traducir el sermón, así que estamos muy contentos de poder servir, que ellos puedan servir también al pueblo de Dios en esta mañana. Así que queremos invitar a Derek y a Sam, por favor, que pasen por aquí al frente. Hola. Hola. Hi. So, my wife and I, Mi esposa y yo we are so grateful to be here estamos with tan you, agradecidos de estar con ustedes, to worship with you on this Lord's para Day. adorar con ustedes en este día del Señor. It's occasions like this Son ocasiones como estas that bring to mind to me the unity of believers que traen a mi mente la unidad de los creyentes, because we have one Lord. porque tenemos Jesus un Christ. Señor. Our local churches may be separated by miles in language and Nuestras culture, iglesias locales están separados por millas y cultura y kilómetros también, but we all have one head, pero Jesus todos Christ. tenemos una cabeza, Jesucristo. So we rejoice in this opportunity to be Entonces nos here with you, regocijamos en esta oportunidad de estar con ustedes, to worship with you, and to get to know our fellow brothers and sisters. para adorar con ustedes y tener compañerismo con hermanos y hermanas. So being here with you causes me to think about the family of God a little differently. Entonces estar con ustedes me hace pensar en la familia de Dios un poco diferente. My natural inclination as a counselor Mi inclinación natural como consejero is to think of my local church. es pensar en mi iglesia local. That's not altogether bad, Eso no es todo mal, but it's better to be aware of the grand scheme of God and His work that pero He's es doing around the mejor world. estar enterado de el plan grande de Dios. Yeah, the universal church, we have a great and awesome God. En la Iglesia Universal de Dios tenemos un Señor grande. Being here with you, it fills us with joy. Y estar con ustedes nos llena de gozo. In just seeing this piece of God's work, His faithful work that He's doing here in Chile. En ver este pedacito de la obra fiel de Dios aquí en Chile. Just know that there is a body of believers in Pasadena, Texas, Sepan ustedes que hay un cuerpo de cristianos en un lugar que se llama Pasadena, Texas, that is praying for you. que está orando por ustedes. We hope that you would pray for us Y when we come esperamos to que mind. oren por nosotros también cuando piensen en nosotros. I want to thank Arturo and family for putting up with us. Thank you for having us. Le doy gracias a Arturo y su familia por ser nuestros anfitriones. And this morning we're going to be looking at Mark chapter 4. En esta mañana veamos el texto de Marcos 4, And this verses 35 through 41. versículos 35 al 41. And this is the story of Jesus calming the storm. We all know it. Esta es historia de Jesús calmando la tormenta. So I'm going to let Sam read the passage to you, and then I'll pray for us. Le pido a Sam que lea el pasaje y luego estaremos orando. 35 al 41, que dice: aquel día cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué
estáis así, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pray with me. Oren conmigo. Lord Heavenly Father, we come to you humbly on this morning. Señor Padre, te llegamos humildemente ante ti. Lord, we are grateful for your provision, for your word, and for your Son. Gracias por tu provisión de tu palabra y tu Hijo. Lord, we ask that you would incline our ears to hear what you would teach us from your word Te this morning. pedimos, Señor, que inclines nuestro oído para escuchar lo que quieres decirnos. May your word change us to be in a more intimate relationship with you. Que tu palabra nos traiga a una intimidad mayor contigo. And Lord, may it build our faith. Y Señor, que edifique nuestra fe. In Jesus' holy name we pray. En el nombre santo de Jesús oramos. Amen. Amén. Okay, so we're just going to walk through these verses. Pues vamos a ir versículo por versículo. And in my Bible, there's a heading and it says Jesus calms a storm. En mi Biblia hay un encabezado que dice: Jesús calma la tempestad. In mine too. Yeah, in yours too. I think the heading should be Jesus delivers a faith-building Yo message. digo que el encabezado debe decir que Jesús edifica un reto a la fe. So in verse 35, that's where we begin, says on that day. En el versículo 35 dice: en ese día. So that brings up the question, what day are we talking about? ¿Y de qué día estamos hablando? Well, this was a teaching day for Jesus. If you look back at verse 1 of chapter 4, Fue un día de enseñanza para Jesús. Si ves el versículo 1 del capítulo 4, Jesus began teaching large crowds, Jesús enseñaba a multitudes grandes and he was doing that all day long. y lo hacía todo el día. So then it goes on and says, when evening came, so he'd been doing it all day long, Entonces dice: cuando llegó la tarde, lo había estado haciendo todo el día. and he said to them, let us go across to the other Y side. él dijo: vayamos al otro lado. We have to notice that Jesus put into motion the circumstances that were about to happen. Vemos que Jesús puso en su lugar las circunstancias que ocurren aquí. The disciples were being obedient by sailing to the other side. Los discípulos estaban siendo obedientes al navegar al otro lado. And this was evening, so we're talking about a long day of Jesus teaching. Fue tarde, entonces recuerden, fue un día largo y cansado. And then verse 36, Versículo 36. we are told that he left just as he was. Y decimos, vemos que él se fue de allí así como estaba. This just means he didn't go freshen up. Eso significa que no fue a refrescarse a ningún lado. They went straight away. De repente allí, de inmediato. There's no problems yet. If Jesus tells you to do something, Y no don't hay you go do problemas it. todavía. Si Jesús te dice que hagas algo, hazlo. Yeah. And then it says other boats were with him. Luego dice: otros barcos estaban con él. So there were other disciples, other followers that came along. Había otros discípulos y otros seguidores que les acompañaban. Still no problems. Todavía no hay problema. I think you would want to be where Jesus was too, wouldn't you? Creo que tú quisieras estar donde estaba Jesús también, ¿no es cierto? So now verse 37. Ahora versículo 37. The real trial begins. La prueba empieza. And a great windstorm arose, Y surgió el viento. and the waves were breaking into the boats. Y las olas estaban metiéndose a la barca. And it was already filling. Y ya se estaba llenando. First of all, we got to recognize they were on the Sea of Galilee. Estaban en el mar de Galilea, This sea is known for sudden storms. conocido por sus tormentas repentinas, It's surrounded by mountains, and the wind, rodeado por montañas. the wind comes off of the mountain ranges and really whips up the Y el waves. viento bajaba desde las montañas y hacen olas grandes. Now, I'm a little bit of a sailor. Soy un poco yo de barcos de vela. And so is Kim. We Kim también, used to mi own a esposa. sailboat. Sí, hemos estado en veleros.
And I can tell you that when the waves are breaking into the boat, it's a really bad Y day. les puedo decir que cuando las olas se están metiendo al barco, ese no es un día bueno. It means that the waves are so fierce that the boat has no chance to rise up over the waves. Las olas están tan feroces que el barco no puede ir por encima de las olas. But the waves are just breaking into the boat and depositing their water in the boat. Entonces las olas están controlando y metiéndose. These guys did not have electric sump pumps like I do. Ellos no now. tenían bombas eléctricas. They were bailing as fast as they could. Tenían que sacar el agua con tacitas. What we can see from their actions Vemos por sus acciones. is that the disciples were panicked. Estaban en un pánico. These were seasoned fishermen. Ellos eran pescadores experimentados. They're in their own home waters. Están They en know su this water. ambiente, están en su casa. And they had no answer Y to no this problem. tenían una solución para este problema. They had no ability to escape. Ninguna habilidad para escaparse. There was nobody else to go to. They were the experts. No había nadie a quien ir porque ellos eran los expertos. The disciples had to come to the realization that they were not in control. Los discípulos tenían que reconocer que no estaban en control. Now here's the great contrast. Y ahora el contraste. Look at verse 38. Versículo 38. We're contrasting this raging storm outside the boat and Jesus. Contrastando la tormenta rugiente y Jesús. And he, Jesus, was in the stern, Y Jesús asleep en on la the cushion. popa, dormido. This is a clear picture of Christ's Es humanity. un cuadro claro de la humanidad de Jesús. He was tired from a full day of teaching. Cansadísimo de todo el día de enseñar. Only men get tired. Solo los hombres se cansan. He needed rest. Necesitaba descanso. He was tired enough that this raging storm did not wake him. Estaba tan cansado que la tormenta rugiente ni lo despertó. Then in verse 38, Versículo 38. and they awake him and say to him, Lo despiertan y le dicen: Teacher, do you not care that we are Maestro, perishing? ¿no te importa que estemos pereciendo? So, this story is recorded in 3 Gospels. In Matthew, Hay 3 evangelios que tienen la misma historia. the wording used that Matthew records is, Save us, Lord, we are perishing. Mateo dice: Sálvanos, Señor, que perecemos. Luke records, Master, Master, we are perishing. Lucas dice: Maestro, Maestro, estamos pereciendo. So it is not improper for different writers to have different words. No es incorrecto que diferentes autores tengan diferentes palabras. Because this was chaos. This Porque was everybody es- speaking at once. Esto era caos, todo el mundo diciendo lo que sentían. This just shows the mayhem and the seriousness of the Sí, situation. esto describe la confusión y la seriedad de la situación. Notice that what Mark records Noten lo que Marcos dice. is more than likely the words of the apostle Peter. Es lo más probable las palabras de el discípulo Pedro, Mark was the attendant and the writer for Peter. porque Marcos fue asistente de Pedro. We believe that the Gospel of Mark is really the information coming from the apostle Creemos Peter. que el evangelio de Marcos venía de Pedro. Don't we just love Peter? No amamos a Pedro. He's always sticking his foot in his mouth. Siempre mete la pata en la boca. He accuses Jesus. Did you hear his question? Él acusa a Jesús. ¿Escucharon su pregunta? Do you not care that we are ¿No te perishing? importa que estamos pereciendo? This is an accusation, but it's intended to provoke a response. Es una acusación que tiene la intención de provocar una respuesta. As a statement, it's kind of like prove that you care for Como us. declaración es como decir: pruébanos que te importamos. Or if you cared, O you would do si te something for us. importáramos, harías algo por nosotros. So let's stop here for a moment. Entonces, por un momento, Peter's always a good person to think about what he's doing. pensemos en Pedro, que es bueno observarlo. ¿Qué está haciendo? How often do we approach God with an accusation?
¿Con cuántas veces nos acercamos a Dios con una acusación? Do you pray with the attitude that God must prove that he cares for ¿Tú you? oras diciéndole a Dios que Él tiene que comprobar que Él se ocupa de ti? This is trying to manipulate Esto God. es un intento de manipular a Dios. Lord, if you cared, you would change my spouse to be more loving or respectful. Si te importara, Señor, cambiarías a mi pareja. Lord, if you cared, you would give me that promotion. Me darías ese ascenso. Lord, if you cared, you would change my child so I'd be proud of them. Cambiarías a mi hijo para que yo estuviera orgulloso de él. Can I tell you right now ¿Te that puedo the decir? almighty, all-powerful, creating God of the universe El omnipotente will, Dios del universo will not be manipulated? no será manipulado. Okay, let's move on. Bueno, That's just a side adelante. note. Yeah. Estamos apenas poniendo las bases. So verse 39, Versículo 39. and he, Jesus, awoke, Y él, Jesús, despertó, and he rebuked the wind and said to the sea, peace, be still. reprendió la tormenta y dijo, paz. And the sea. wind ceased, and there was a great Y el viento cesó y hubo una gran calma. So what is Jesus teaching the disciples? ¿Qué está enseñando a sus discípulos Jesús? We said this was a faith-building lesson for them, Dijimos, right? esta es una lección de fe para ellos. Well, the question immediately on the table is, does the Lord care? Entonces la pregunta aquí en la mesa es, ¿le importa al Señor? Peter asked that question, Pedro lo preguntó. and the answer is an emphatic yes. Y la respuesta es un enfático sí. He does care. Sí le importamos. I want us to think about this progression that Jesus is masterfully teaching his Y disciples. Jesús les está enseñando de manera excelente a sus discípulos. They have already seen his power in healing sick and restoring limbs. Ya lo han visto sanar a los enfermos y even, piernas rotas, even casting out demons. echando fuera demonios. But this is the first recorded miracle where Jesus showed his personal care and concern. Este es el primer milagro donde Jesús muestra su compasión personal por ellos. Jesus performed this miracle to protect his disciples. Este milagro fue para proteger a sus discípulos. He cares. A él le importa. Jesus points out that this is a faith-building exercise in verse 40. En el versículo 40 vemos que él dijo, este es un ejercicio para tu fe. His questions are, why are you so afraid? Y su pregunta es, ¿por qué tienes tanto miedo? And have you still no faith? ¿Y todavía no tienes fe? That is the central message of this passage. Es el mensaje central de este pasaje. Jesus is pointing out their lack of faith so that it would grow. Jesús señala su falta de fe para que esa fe crezca. Jesus is revealing himself as personally compassionate Jesús se revela como compasivo, and caring, que él le importa, and this revelation would grow, would strengthen their faith. y esta revelación haría crecer su fe. All right, so what's the danger here when we read this passage? Entonces, ¿cuál es el peligro cuando leemos esto? Jesus is caring, and anytime I'm in a storm, all I have to do is ask, and he will calm it. Que es que Jesús le importa cuando estoy en una tempestad y cuando le oro y le pido, Él lo va a quitar. Can we learn that out of this story? ¿Podemos aprender eso de esta historia? That's not consistent with the rest of Scripture. No, eso no es consistente con las escrituras. What we can learn is that in God's timing and for his purposes, Lo que sí aprendemos es que en los tiempos y los propósitos de Dios he may calm the storm. es posible que quite la tormenta. All right. If we stop there, that'd be a great faith building lesson. wouldn't it? Y si ahí nos detuviéramos sería una lección para nuestra fe. But there's more that this No, passage pero hay reveals about Christ. más que esto revela acerca de Cristo. So there were the disciples. They were afraid for their lives in the raging sea. Ahí están los discípulos miedosos y temiendo en el mar rugiente. They thought they were about to die. Ellos pensaban que estaban a punto de morir.
Now there's this dead calm. Y ahora de repente hay una calma. Everything's okay. Todo está bien. No more danger. Ningún peligro. All is well. Todo está bien. Right? ¿Verdad? No. No. Look at their reaction in verse 41. Vean su reacción en el versículo 41. And they were filled with great fear Y estuvieron llenos de gran temor. and said to one another, Who then is this? ¿Quién es este? That even the wind and the sea obey Que him. aun los vientos y el mar le obedecen. Let's just revisit this miracle for just a moment. Vamos a observar este milagro otra vez. Jesus rebuked the wind and he told the sea, Peace, be still. Jesús reprendió el viento y dijo, sea la calma. And the great calm happened immediately. Y ocurrió de inmediato. There's no wind and the sea is calm like glass. No hay viento y parece vidrio el mar. Here's what we need to know to understand what the disciples knew. Hay que saber esto para ver lo que los discípulos estaban pensando. Waves are caused by wind most of the time. Vientos son causados por, las olas son causados por el viento. Yeah. When the wind stops, the waves don't stop. Cuando no hay viento, las olas no se paran inmediatamente. Waves continue until they hit something. Continúa la ola hasta golpear algo. The disciples understood this. Los That discípulos saben eso. even when the wind stopped, the waves should still be raging. Aunque se detenga el viento, las olas deben continuar rugiendo. It would be a long time before the waves actually calmed down. Se llevaría mucho tiempo para que se calmaran las olas. But it was calm immediately. Pero no fue así. Se calmaron. As men of the sea, they understood the amazing, unbelievable, supernatural miracle that just happened. Como hombres del mar, ellos entendieron el milagro, el tamaño del milagro que acaba de ocurrir. We don't know exactly what they were thinking, No sabemos exactamente lo que estaban pensando, but perhaps they were thinking of Psalms 89:9, pero tal vez pensaban en el Salmo 89:9, where the psalmist says, "You, God, el salmista dice: Tú, Dios, rule the raging of the sea. gobiernas sobre el mar rugiente. When its waves rise, you still them." Cuando sus olas se levantan, tú los calmas. Or maybe Psalms 107:23. O el Salmo 107:23. Speaking of the Lord, the psalmist says, Hablando del Señor dice: He made the storm be still, hizo que la tormenta se calmara and the waves of the sea were hushed. y que las olas del mar fueron callados. You see this calming of the sea is an act of God, and disciples understood that. Los discípulos entendieron que el acto de calmar el mar fue un acto de Dios. And to make this really amazing, Y para que sea verdaderamente asombroso, Jesus did not pray to the Father. Jesús no oró al Padre, He spoke directly to the wind and the habló waves. al viento y a las olas. Jesus did not act as an intermediary. No actuó como un intermediario, He acted out of his own authority actuó bajo su propia autoridad as God. como Dios. The disciples were filled with a great fear. Los discípulos por eso temieron The- grandemente. The wording implies that they were more afraid after the storm than they were in the storm. Las palabras indican que tenían más miedo después de la tormenta que antes. So the answer to the question of who is this guy, Entonces la respuesta a la pregunta ¿quién es este? it's obvious. Jesus is God. Es obvio que Cristo Jesús es Dios. They saw a man go to sleep on the boat, but God was now with them. in Vieron the a un boat. hombre dormirse en el barco, pero ahora Dios estaba con ellos. Jesus was revealing that he was fully man and Jesús yet fully God. Estaba revelando que era completamente hombre, pero también completamente Dios.
We see in this very short passage Vemos en este pasaje that Jesus is both fully human, que Jesús es 100% his humano, humanity and his deity are y revealed. su divinidad completo realmente. The disciples were more afraid of God being in their boat than they were of the storm outside of the boat. Los discípulos tenían más miedo que Dios estuviera en su barco que las olas dentro de su barco. That's why they were afraid. They were in the presence of God and Por they eso- just figured it out. Tenían miedo porque estaban en la presencia de Dios y acaban de enterarse de esto. This is not a wrong reaction. It's actually a proper reaction. No es una reacción mala, es correcta. Isaiah 6:5. Isaías 6:5. Isaiah is confronted with the holiness of God, Isaías es confrontado por la santidad de Dios and he calls a curse down on himself. Woe is me. y él llama una maldición sobre él mismo. Daniel chapter 10, Ay de mí. Daniel 10. when seeing a vision of the Lord, Al ver una visión del Señor, great trembling fell on Daniel. tembló grandemente Daniel. There was no strength left, No tenía fuerzas más. and he fell on his face. Se cayó en la cara. Think about this. Piensen en eso. Jesus rebuked the disciples for being afraid of the storm, Jesús reprendió a los discípulos por tenerle miedo a la tormenta, but he did not rebuke them for being afraid of him. pero no les reprendió por tenerle miedo a él. That was a proper response. Ese sí fue una respuesta correcta. So the disciples gained some degree of the fear of the Lord during this teaching. Durante esta enseñanza, entonces los discípulos sí obtuvieron más temor a Dios. They learned that God was with them. Aprendieron que Dios estaba con ellos, They learned that God takes personal concern and care for them. que Dios sí se preocupa por ellos. Their faith was strengthened by this revelation of Christ. Su fe creció por esta revelación de Cristo. In being the expert teacher that he is, En ser el maestro experto que Él es, Jesus used this storm to drive home a truth that the disciples needed to know. Jesús usó la tormenta para enseñar algo que los discípulos necesitaban saber. Remember, Jesus was building the faith of the men that would carry on Christianity after he left. Recuerden que Jesús estaba edificando una fe en estos hombres que llevaría a la iglesia a crecer después de la ida de Cristo. Jesus had commanded them to Jesús be out les on the había sea. mandado. Being obedient does not necessarily mean that you'll have smooth sailing. Ser obediente no significa que va a ser un día muy suavecito y tranquilo. Sometimes God's care and concern includes trials. A veces la preocupación de Dios por nosotros incluye las pruebas so that our faith will be built. para que nuestra fe sea edificada. Peter did come to understand that God cares. Pedro sí llegó a entender que le importaba a Dios. In 1 Peter, which is a letter written about trials and suffering, En Primera de Pedro, que es un libro acerca de pruebas y sufrimiento, Peter says, casting all your anxieties on him, on Pedro God, dice, echando todas tus preocupaciones sobre Él, because he cares for you. porque Él cuida de vosotros. So Peter got it at some point. Pedro en algún momento lo entendió. So this narrative is recorded 3 times. Recuerden, esta narrativa fue repetida 3 veces. You think it might be important? Tal vez es importante. Yeah. It is there so our faith would be strengthened. Está allí para que nuestra fe sea más fuerte. Our faith has an object. Nuestra fe tiene un objeto. As believers, we have faith in Jesus Christ as our Lord and Savior. Como creyentes tenemos fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. We must know who he is, Tenemos que saber quién es, what he has done, qué ha hecho, to have true saving faith. para in tener him. fe que salva. We learn from Scripture Aprendemos de las that Escrituras Jesus is the eternal Son of God, que Jesús es el eterno Hijo de Dios,
who was born of a virgin que nació de una virgen and lived a perfect, sinless life that we could not y live. vivió una vida perfecta que nosotros no pudimos vivir. He died on a cross Él murió en la cruz to atone for our sins of the elect, para expiar nuestros pecados como elegidos, making peace between God the Father and his haciendo la sons. paz entre el Padre y sus hijos. He was raised from the dead on the third day Fue levantado de la muerte el tercer día to show that his sacrificial death was accepted by the Father. para mostrar que su muerte sacrificial fue aceptado por el Padre. He ascended into heaven and he has been exalted. Ascendió al cielo y es exaltado, He sits at the right hand of the Father and he sentado a la intercedes. diestra de Dios. He intercedes for Él us. intercede por nosotros. We must have a proper view of Jesus Christ as revealed in Scripture for our faith to be worth anything. Necesitamos tener una vista correcta de Jesús para que nuestra fe crezca y sea fuerte. So, for us from Scripture, we know who Jesus Christ is. Entonces, de las escrituras sabemos quién es Jesús, But do you see him as caring? pero ¿lo ves como alguien compasivo? Do you see him as a good shepherd? ¿Lo ves como un buen pastor? Peter questioned if Christ cared. Pedro estaba cuestionando eso. We should not question that. No debemos cuestionar eso. Instead, we should be assured that Christ cares for us just like a good shepherd would. Debemos saber con seguridad que Él cuida de nosotros como un buen pastor. That he will act in accordance with his will for his purposes in his timing. Él actuará según su voluntad para sus propósitos en el momento correcto. We shouldn't ask, does he care? No preguntemos, ¿no te importamos? We should ask in our trials, Lord, what are you teaching me? Mejor preguntar, ¿qué me estás enseñando? With this strength and faith, we can begin to understand James chapter 1, verse 2. Con esta perspectiva de la fe podemos entender mejor Santiago 1:2. Count it all joy, my brothers, Tengan por sumo gozo, mis hermanos, when we meet trials of various kinds. cuando nos enfrentamos con pruebas de diversos tipos, For we know that the testing of your faith porque sabemos que la prueba de vuestra fe produces endurance. produce perseverancia. So, Jesus made this passage about our faith by asking, do you still have no faith? Jesús convirtió este pasaje hacia nuestra fe preguntando, ¿todavía no tienes fe? So, I'm a counselor. Soy un consejero, So, I'm way more about the how does this change you? para mí me importa mucho cómo te cambia a ti esto. So, I got to ask you some questions. Entonces tengo que preguntarles, How is your faith? ¿cómo está tu fe? Is Jesus Christ the object of your faith? ¿Es Jesús el objeto de tu fe? We can have faith in a lot of different things. Podemos tener fe en muchas cosas. There's wealth and security and experiences in other people. Hay riqueza, seguridad y otras personas. And the number one is yourself. Y número uno, tú mismo. If Jesus is not the object of your faith Si this Jesús morning, no es el objeto de tu fe, I urge you to pray and call out to God that He would regenerate your heart te invito a orar y pedirle a Dios que Él regenere tu corazón, so that you would be saved by grace through faith. para que seas salvo por la gracia por medio de la fe. There is no other way. Jesus No said, hay otra forma, otro camino. no one gets to the Father except through me. Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. I ask you again, Te pregunto how is your faith? otra vez, ¿cómo está tu fe? Is your faith focused on the Jesus Christ that's revealed in Scripture? ¿Está tu fe puesta en el Jesucristo revelado en las Escrituras? There are a lot of unbiblical Christ being presented out there. Hay muchos Cristos que se presentan por ahí que no son bíblicos. There's the Jesus that's only concerned about your happiness or success. Hay un Cristo que solo se preocupa por tu felicidad y tu riqueza.
or the Christ that's super sensitive not to offend anyone? o el Cristo que tiene cuidado de no ofender a nadie. Faith in these fake Christs Fe is en worthless. estas falsas Cristos Is worthless no sirve and will not grant you inheritance into the kingdom of y God. no te dará una herencia en el reino de Dios. How arrogant of some to try to redefine Jesus Christ, my Lord and Savior, to better fit their liking. Qué arrogancia de cambiar quién es Jesucristo para que Él se asemeje a lo que ellos quieren. 2 Timothy 4, 3 and 4, Paul says it really well. En 2 de Timoteo 3, For the time is coming when people will not endure sound teaching, Pablo dijo, llegará el tiempo cuando la gente no tolerará la sana doctrina, but having itching ears, they will accumulate for themselves teachers to suit their own pero teniendo passions. comezón de oír, ellos se acumularán maestros que les agraden a ellos. We should have a reverent fear of the Lord. Necesitamos un temor reverente del Señor. Fear of the Lord is not a bad thing. El temor al Señor no es algo malo. It is to be sought after. It is the beginning of knowledge and the beginning of wisdom. Debe buscarse porque es el principio del conocimiento y de la sabiduría. So I got to ask you once more, Entonces, otra vez les pregunto, how is your faith? ¿cómo está su fe? Is your faith growing? ¿Está creciendo? Is your faith stronger today than it was yesterday? ¿Es tu fe más fuerte hoy que lo estuvo ayer? Is it stronger than it was a week ago? ¿Está más fuerte que hace una semana? Is it stronger than it was a month ago? ¿Más fuerte que hace un mes? If you're not sure, Si no estás seguro, ask your spouse or a good friend. pregúntale a tu pareja o a un amigo bueno. Perhaps God will be so caring and compassionate Tal vez Dios sea tan compasivo y te importa tanto to send you a storm to grow que your te mande strength. una prueba para que tú crezcas. So I'm going to close with just reading 2 Peter 3:18. Entonces terminamos con 2 de Pedro 3:18. Peter writes, "But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ." Pedro escribe, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. To him be the glory both now and to the day of eternity. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amen.